Y así surgió la idea de abrir una tienda que no solamente estuviera pensada para gatos, sino que recogiera la experiencia con nuestros gatos y también habiendo conversado con tantos especialistas en el canal. Por supuesto, nuestra idea principal es traer nuestro primer producto estrella, que es la arena de lecho vegetal, pero también mejorar una serie de cosas como deliveries más rápidos o atención más personalizada. Esa es la tiendita gatuna. Amigos, ya salió El Sonido de la Onda Gatuna, nuestro primer álbum. Estamos muy contentos, se trata de 14 canciones, 10 de ellas que abordan la historia de nuestros gatos y las otras que tienen temas más diversos, pero que también surgen de la convivencia entre gatos. Pueden encontrar en cualquier plataforma nuestro álbum, Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer, lo que usen, seguramente que la van a encontrar, obviamente gratis. Así que cuéntenme qué les pareció, si es que alguna canción les gustó. Nos vemos. Hoy presentamos novedades sobre la alimentación en gatos. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, no solamente para tutores, que creo que es el público principal, sino incluso para veterinarios que requieren una actualización sobre las novedades sobre la alimentación en gatos. Y este programa lo hacemos porque hay muchas ideas desactualizadas y mucha información por ahí que no es exacta, ¿no? Entonces es mejor conversar con precisamente la doctora Alejandra Legua, la doctora gato, dedicada a los gatos, que recibe información, cursos, actualizaciones continuamente, y precisamente hoy día vamos a hablar de qué hay de nuevo sobre la alimentación. ¿Cómo podemos empezar este programa? ¿Cuál podría ser un orden adecuado? Yo creo que, bueno, tanto para tutores, más que todo para colegas, a veces esta información, por este artículo es 2002, sino que a veces nosotros es cierto que no nos actualizamos o no le damos tanta importancia a la nutrición en los cursos, porque hablamos mucho de enfermedades y cómo llegar al diagnóstico, cómo tratarlas, pero la mayoría de enfermedades tienen origen nutricional. La obesidad, la enfermedad inflamatoria intestinal, las alergias alimentarias, los déficits nutricionales, o sea, todo por nutrición. Por la nutrición. Enfermedad renal es por nutrición. Entonces hay como una oportunidad para enmendar. Sí, para nosotros siempre es saber si estamos alimentando bien o no a nuestro gato, ¿no? A veces es una pregunta. ¿Estoy alimentando correctamente? ¿Qué dieta le conviene más a mi gato según la edad? Claro. Entonces, creo que podemos hablar sobre lo que es los requerimientos nutricionales, ¿no? Del gato. Los gatos necesitan proteína, necesitan grasa, necesitan esos en mayor volumen. Sí es cierto que metabolizan un poco de carbohidratos, pero ¿los necesitan realmente? Claro, no los necesitan. No los necesitan. ¿Se lo damos? Siempre se lo damos. Claro. E inclusive, así coman una dieta 100% natural, como hemos visto, así sea una rata. Hay carbohidratos. Hay carbohidratos. Ah, sí, eso es bien interesante, ¿no? Sí. Porque... Creo que lo puedes poner, esta imagen. Ya, para que lo pongo. O sea, hay un estudio que se hizo en 2002, ¿cierto? Ajá. En donde se pone o se compara qué es lo que comería un gatito en un estado de calle, ¿no? Por ejemplo, una rata, un pajarito y un gato que come en casa, ¿no? Que, digamos, come pienso. Y lo que nos llamaba la atención era que dentro de la composición de la ratita o del pajarito, en el caso de que fuera su presa, pues había carbohidratos, ¿no? Y es que incluso si es que solamente comiera el cuerpo de un pajarito o de una ratita, pues hay carbohidratos incluidos. Y no solamente en el buche, no solamente en el estómago de la ratita, sino también en cuestiones que tienen que ver con su hígado, ¿no? Uh-huh. Entonces... porque hay una reserva. Hay una reserva de glucógeno, ¿no? Una reserva energética. Entonces es muy interesante porque es muy posible, o digamos, es fácil afirmar que incluso en una dieta totalmente basada en animales, incluso ahí va a haber carbohidratos. Obviamente eso no quiere decir de que el gato, su dieta principal va a ser carbohidratos, porque el porcentaje, si lo van a ver acá, es 9%. Es muy pequeño. Es poco.
No es que haya, con esto diga, sí, es verdad, yo le voy a dar todos los días 2 kilos de papas a mí. Claro. Por si acaso, ¿ya? O estos alimentos que empiezan con maíz, ¿no? Ajá, porque este tipo de carbohidrato, o sea, hay carbohidratos y carbohidratos. Este tipo de carbohidrato de una rata, para el gato es mucho más fácil de digerir y metabolizar que quizás maíz, quizás algún cereal. O imagínense, pues una cosa es 9%, otra cosa es que tenga 50. 30 o 40 o 50% de carbohidrato, ¿no? Porque sí es verdad que hay energía que se obtiene a través del carbohidrato, pero el gato, al ser carnívoro estricto, necesita obtener la energía no solo a través de la proteína, sino también a través de las grasas, porque a veces bajan demasiado la grasa porque tienen la idea que es como nosotros o como el perro, y que si come, ay, mucha grasa, mi gato va a ser obeso. No. El gato necesita un requerimiento de al menos 13% de grasa y puede metabolizar un 20-25% de la grasa sin ningún problema. Inclusive acá la grasa que tiene la ratita es del 38% y el gato lo come en un estado normal y el gato de la calle es bien difícil que se obeso. Claro. Por si acaso. Entonces, muy interesante, ¿no? Ajá. Y ya como para ir en orden, a nivel de proteínas, ¿cuánto debe consumir un gato? Pensando en proteínas animales, por supuesto, ¿no? Obviamente, proteína de origen animal. Nada de soya o de eso, ¿no? Proteína vegetal, no. Debe consumir al menos un 40% de proteína o 12 gramos por kilo. Yo creo que para tutores nos quedamos siempre en porcentajes porque para lo de gramos, o sea, sí se puede convertir, pero es un chamón y es bien tedioso a veces de entender. Entonces yo creo que siempre con porcentajes nos podemos guiar de una forma un poquito más fácil. Ya si eres colega, sí lo podemos hacer en gramos, pero es tedioso. Por eso también tenemos tantos especialistas de nutrición felina, al menos yo con la doctora Constanza, que es de Chile. Creo que si alguno está viendo, lo puede buscar como Nutrifel Constanza. Ella es la única que yo aconsejo para nutrición felina, que le tengo bastante confianza. Ya, como decíamos, es un 40% de proteína como mínimo. Que cuando nosotros leemos las etiquetas, ¿cuántas comidas tienen 40%? Es terrible, ¿no? Algunas tienen 28, 30. ¿Pero por qué? Porque la AFCO y la FEDIAF, ¿cuánto nos piden? 26, 28, por ahí. Porque estas actualizaciones, ¿hace cuánto no actualiza? Creo que la NRC, desde el 2000, 90 y pico. Aquí yo creo que hay un tema de que, claro, finalmente la AFCO y la FEDIAF tienen que ver con, en gran medida, una relación con los fabricantes, ¿no? Claro. Poner su sello ya es como lo vendemos, ¿no? Acá había una comida que decía, bueno, nosotros tenemos el sello de la FEDIAF porque tenemos 30% de proteína, tenemos el requerimiento. Y luego iba a la composición y ¿qué es lo que tenían? Soya y maíz. De ahí salía la proteína. Por eso es que evaluamos cuáles son los primeros ingredientes. Porque el análisis nutricional sí es garantizado y todo lo que tú quieras, no te dice de dónde viene esa proteína. Puede tener 50% de proteína, sí, pero puede ser proteína a través de la proteína del maíz. O de la soya. Entonces, ¿cuánto de carbohidrato tiene? Y esa proteína va a tener problemas en metabolizarla a tu gato. Entonces no es como un poco de carne o pescado o pollo, ¿no? De que lo va a metabolizar, sí, se demora mucho más y usualmente esto lo va a almacenar como grasa. Y el gato es gordo. Y tiene poquito músculo. Porque uno dice, no, pero mi gato pesa bien, yo lo veo bien, está grande, sí. Pero tú sabes cuánto músculo tiene. Puede ser que tenga muy poco músculo y bastante grasa, porque eso pasa en humanos también. Y tengo entendido que sobrecargar el organismo de un gato con granos hace que finalmente haya un tema, haya un trabajo extra del páncreas. Extra del páncreas, ¿no? Lo que podría llevar a enfermedades como diabetes u otras, ¿no? O otras enfermedades endocrinas, claro que sí. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a leer y ver qué comida le conviene más a nuestro gato, ¿no? Teniendo ciertas pautas. O sea, ¿yo qué hago? Si sé que mi gato debe comer 40% de proteína,
me voy a leer si tiene 40% de proteína y sí la tiene, pero tengo que saber de dónde está saliendo esa proteína. Es por eso que cuando leemos las etiquetas, los principales ingredientes deberían ser animales. Animal. Así no tengas la economía, es mucho mejor que diga harina de vísceras o harina de pollo a que diga maíz o gluten, trigo, sí. Y esto es interesante porque, y es algo que siempre digo, hay que suspender el tema de la publicidad, porque la publicidad, de verdad que hace cosas terribles como para justificar la venta de un producto, ¿no? Te van a pintar 1000 pajaritos en esa publicidad. ¿Qué pasa con Ash? Está maullando. Un juguete, creo que es un consentido. Está debajo del mueble, quiere sacarlo. Bueno, entonces les decía, ven Ash. Entonces les decía que hay que suspender el tema de la publicidad porque muchos, digamos, se fijan con que es lo mejor lo mejor para tu gato, vive feliz y no sé cuánto. Incluso a veces se utilizan a tus colegas, ¿no? O sea, como imagen, ¿no? Creo que es decisión de cada quien. Claro, al final es una decisión de cada quien, pero, o sea, el que salga un veterinario o el que salga un gatito feliz, el que se diga que es la mejor comida del mundo, eso no la hace la mejor comida del mundo, lo más adecuado para tu gato. Entonces, el tema está en que hay que tomarse el tiempo de revisar la etiqueta, pues, ¿no? Y precisamente por eso hacemos este tipo de programas, ¿no? Para que como usuarios, como los que compramos la comida de nuestros gatos. Y los que recomendamos las comidas también, porque no todo es el tema de que me pueda pagar. Hay marcas que te pueden ofrecer lo que tú has visto, que te dicen te ofrezco esto, pero tanto por esta historia. Pero uno como veterinario elige con qué marca sí y con qué marca no y por qué elijo esta marca. Claro, igual acá, ¿no? O sea, lo hemos conversado un montón de veces con Alejandra, ¿no? O sea, es un tema de dormir tranquilo, ¿no? Sí. O sea, dormir tranquilo con tu conciencia y decirle a alguien, sí, esta marca que invierte millones en publicidad y no en mejorar su fórmula, sí, te la recomiendo y no sé qué, ¿no? Entonces, es un criterio muy ético, ¿no? Incluso en la tiendita de Atuna que vamos cuando vamos a vender comida, todavía no lo estamos haciendo, solamente vamos a vender aquella que yo, marcas. Si no voy a vender cosas de supermercado, no le van a encontrar. Es un tema ético, ¿no? Pero bueno, volviendo a la composición. Entonces, un mínimo de 40. Esto me llama bastante la atención porque he escuchado muchas veces que 40 es mucho. No me acuerdo que en una época NID que tiene 46% de proteína decían problema renal. Sí, o sea, y era como un bulo, no era algo que se hizo como una bola de nieve, ¿no? Que decían, sí, es un exceso de proteína. Entonces, ¿es cierto esto? Más de 40% es un problema. No, es un exceso de proteína. Y además la proteína no es que enferma el riñón, por si acaso. Cuando nosotros en enfermedad renal, y esto lo sabemos como veterinarios, restringimos la proteína, no es que estamos restringiendo la proteína porque la proteína sea mala, sino porque el gato, como tiene riñón enfermo, no excreta tan bien la proteína y no excreta bien los desechos nitrogenados, que es urea y BUN, que lo pueden ver en los exámenes y que están elevados. Entonces, ¿qué pasa? El gato todo el día hace un ciclo llamado la urea, que todo el día está metabolizando proteína, tenga o no tenga proteína, porque yo comienzo a metabolizar proteína si es que ingiero proteína, el gato no. Es por eso que el gato tiene que estar comiendo a cada rato, porque si no come a cada rato, ¿de dónde va a sacar la proteína? Del músculo. Y tú ves que ese gato está enflaqueciéndose cada vez más y tiene pérdida de masa muscular. Es por eso que en un problema renal yo quito proteína, porque como el riñón no funciona también, si yo le sigo metiendo más proteína, ese riñón posiblemente lo voy a sobrecargar porque no me funciona. Pero si fuera un gato sano, no hay ningún problema. Y no siempre se restringe proteína en paciente renal, todo depende del estadio. Claro, estadios tempranos no. Estadio temprano, en estadio 1, el gato me come 40% y va bien. Tengo que ver, o sea, y eso ya hay directrices y eso creo que es... Está bien discutido. El veterinario también te tiene que decir, porque entre comida renal hay comida que tiene 40%, hay comida que tiene 25%, hay comida que tiene 30%, porque todo depende del estadio. Y ya tu veterinario va a ser el más apto para decirte, esta comida ahorita, cambiamos a esta comida en otra, por si acaso. Eso hay que tener mucho cuidado. Claro. La proteína no es mala, porque un gato, y esto es para todos los que se hacen, no, porque el gato debe comer comida natural y todo, que no sé qué.
el gato, por ser en una vida libre, come 55% de proteína y se muere, no. ¿Le da problema renal? No. Un gato sano, con una buena alimentación, no tiene por qué ser candidato para una enfermedad renal por la comida. Puede ser candidato por el hecho que tu gato tiene 16 años y obviamente yo puedo tener una falla renal a los 80 años porque ya son 80 años. Uh-huh. Así me haya alimentado correctamente. Todos los órganos comienzan a deteriorarse. Y ahí tengo también una cuestión, ¿no? O sea, he escuchado muchas veces que, bueno, los barferos, ¿no? La gente que está metida en barf, digamos, le da mucha carne, ¿no? Uh-huh. Y quizá ahí llegaríamos al otro extremo. Claro. Porque en la vida salvaje no es que un gato siempre tiene asegurado... Y no come 90% de proteína, por si acaso. Uh-huh. ¿Cuánto estamos viendo de grasa? 38%. Claro. Es por eso que siempre, eso es lo que el ejemplo doy, el gato en vida libre, cuando me come la rata o me come el pajarito, no es que dice voy a abrir la pechuga y come la pechuga. Claro. Come todo, porque de todos los órganos también obtiene la taurina. Tiene la vitamina A y la vitamina D del hígado. Entonces, come las articulaciones y puede comer el hueso crudo, sí. Porque de ahí también va a tener calcio, fósforo, ciertos minerales que va a necesitar y ciertos aminoácidos de ciertos órganos. Come todo, porque a veces, ¿qué hacen? Dan el barf y ¿qué le dan? Solo pescado y no le dan nada más, no le dan vísceras. O le dan pechuga y no le dan nada más. Claro, y ahí es un problema, pues, ¿no? Es por eso de que cuando uno quiere llevar una dieta natural y nunca cruda, la verdad no aconsejo cruda, si tú quieres llevar una dieta hervida, es más de eso porque tienes que suplementar bastantes cosas y tienes que hacerlo con una asesoría nutricional y tiene que ser una asesoría nutricional experta y te tienen que medir bastantes cositas y hay que ser sinceros también con nuestra realidad. O sea, yo puedo medir fósforo y calcio en sangre, sí, magnesio, zinc, selenio, esas cosas yo no las puedo medir, al menos no acá en Perú. Entonces, yo quiero llevar una dieta y yo como sé que estoy cumpliendo bien esos requerimientos. Hay que tener mucho cuidado. Es por eso que a veces elegimos una dieta seca. Por último, no quieres darle una dieta húmeda, porque las dietas húmedas tienen más proteína y tienen bastante hidratación. Pero acá en nuestra realidad peruana es bien difícil que yo pueda dar o gastar 50, 60 soles en una dieta diaria para un gato húmeda. Una buena dieta. Claro. Porque no todas las enlatadas son completas. No, y además otra cosa, ¿no? O sea, cuando estaba la doctora Rubio, recuerdo que decía, hay que ir de la mano con analíticas, ¿no? Sí. Hay que saber en qué momento estamos empezando y diseñarla en función, y eso tiene que diseñarlo un experto. Uh-huh. Y luego de un tiempo volver a hacer la analítica para ver cómo va. Usualmente en estos pacientes yo hago sangre día 1, hago sangre día 30, hago sangre día 60 y luego lo voy repitiendo cada 6 meses. Entonces, y no porque sea un paciente mayor, es un cachorro, ponte, o es un adulto, porque tengo que ir viendo que la comida le está haciendo bien, que no haya caído de verdad en un exceso de proteína de darle 80% de proteína. Uh-huh. Eso hay que ir modificando. No tenemos todavía estandarizado cuánto es el máximo de proteína que puede comer el gato. Tenemos al menos un requerimiento mínimo de 40%, que antes se creía que era 28% porque era lo que la AFCO y la FEDEAF nos decían. Claro. ¿Ya? Entonces, falta bastante por investigar, pero con lo que ya tenemos a mano y la información tenemos que ir estandarizando ciertas cosas. Claro, y ahí, en todo caso, pues ya sabemos que no es mucho un 40%, ni un 46%, que creo que es lo que tiene NID, ¿no? Y no es una publicidad de NID por si acaso, sino a pensar en o la comida que le doy a mi gato tiene 40% de proteína. Con eso creo que nos volamos el 80% del mercado peruano, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ya, entonces... O un 12 gramos por kilo. Es decir, un gato normal es como unos 60 gramos. Por eso te decía que también si lo conviertes es como que un gato de 5 kilos, que es el promedio. Ya. Mínimo de 60 gramos de proteína. Okay, entonces... Le estamos dando ese requerimiento. Proteína animal, obviamente. Porque yo puedo llegar en porcentaje o en número, en gramos, a ese tipo de proteína con maíz. Claro que sí puedo llegar. O con soya. Pero no es lo que el gato necesita. Claro. O con garbanzos y todo esto, ¿no? Sí,
proteína de papa que también ponen. Eso también es que digan así, es una comida holística, grain free, que no tenga granos, no quiere decir que no tenga carbohidratos, porque la gente dice, no, pero ya no, esta comida es mejor porque no tiene granos. Y yo, ya. Puede ser que no de frutas. Puede ser que no tenga granos, sí tiene bastante carbohidrato, porque hay comidas así, y que a tu gato le vaya mejor en tema de la piel, en tema intestinal, es porque quizás tu gato tiene una intolerancia a ciertos granos, que a veces pasa, ¿ya? Pero no es que le estés cumpliendo quizás ese requerimiento óptimo. Esto es en gatos sanos, normales, las comidas normales, porque ya las comidas medicadas, y lamentablemente así sean medicadas para piel, medicadas hepático, no hablemos de las de los riñones, las urinarias sí tienden a tener menos proteína y bueno, si tú lees la composición, usualmente sí comienzan con gluten, arroz y otras cositas. Claro, ese es otro tema. Ese es otro tema porque también es cierto que las medicadas curan una cosa, pero a veces te puede enfermar el hígado o la vesícula. Entonces tenemos que ir chequeando, porque ahora ya hay líneas medicadas que comienzan con pollo fresco. Claro. Entonces comienzan con proteína animal, porque hay otras medicadas famosísimas que comienzan con gluten. Sí. Por si acaso. Incluso para las que son para gatos sanos. Ajá, sí. ¿No? Que empiezan con maíz. Ok, entonces, pensando, o sea, yo tengo entendido, al menos es lo que dicen los de la industria alimentaria, que algo que sucede con la industria alimentaria es que logran aprovechar todo, ¿no? Hasta las plumas, ¿no? Las mezclan con sangre, hacen comida para peces, o sea, todo. Pero, digamos, pensando en un gato, sí tendríamos que pensar en calidades, ¿cierto? En calidades de la proteína, ¿no? O sea, no es lo mismo harina de vísceras que de repente pollo deshuesado. O sea, pollo deshidratado, deshuesado o en mejor composición, que acá en Perú me parece no llega, pollo apto para consumo animal, para consumo humano. Eso lo vi en España. Ajá, sí. Eso es lo que nosotros deberíamos buscar, que diga pollo apto para consumo humano. Lamentablemente acá todavía no llega, pero sí hay, sí hay comidas que dicen pollo, ¿no? Ahora, el pollo fresco también está el tema de que cuando es fresco, o sea... Agua. Sí, tiene un porcentaje de agua. Entonces, eso es por eso que tenemos que ir viendo y ir leyendo. Y también hay que ver, y que siempre repito, nuestra economía, porque no es que yo voy a comprar, por decir, orija, y luego le doy... Pues no. Claro. Tengo que ser más prudente, y en una comida tengo que ser sostenible y tiene que ser sustentable a través del tiempo para no cambiarlo, porque estos cambios de que elijo una marca, elijo otra, todo, salvo que tu gato se canse rápido, tienes que tener 2, 3 marcas, pero no voy a tener, este mes compro una, el mes otro y así, o sea, esos cambios también bruscos en los gatos como que no va. Claro, ¿no? Entonces sí tendríamos como o sea, algo que debe iniciar en una, o sea, lo ideal es que inicie con carne de algún animal. Sí. Ya, y dentro de las carnes, pues, la carne deshidratada, o sea, que le han quitado el agua, puede ser una mejor opción, porque si te dicen tiene 30% de carne deshidratado, es diferente, tiene 30% de pollo fresco. Ahí hay que quitarle el agua. Sí, y nosotros y todos los organismos vivos son 70% agua. Claro. O incluso pollo deshuesado también, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que tendríamos que evitar serían las harinas de subproductos, por ejemplo, ¿no? Porque nutricionalmente son... Pasa que también depende de quién regule eso, porque hay 3 tipos de subproductos, como vimos en la FEDIAF. El primer subproducto ellos lo llamaban vísceras, que no está mal. Claro. Por decir, órganos, que es como el hígado. Corazón, eso está muy bien. Está bien. Luego había otro tipo de subproductos que ya ahí quizás vienen a ser los huesos, o que tienen un poquito de carne que ahí la pueden aprovechar. La típica carne mecánicamente deshuesada, ¿no? ¿Ves? Carne mecánicamente separada, ¿no? Que tiene NID, que es un término medio para abajo, pero bueno, al menos hay algo ahí de proteína. Carne, uh-huh. Sí. ¿Qué más? Y luego había otro que ya, por decir, es lo peorcito. A mí lo que yo creo que es el segundo subproducto es que yo ya quité todos los órganos, todo, y me queda un poquito de carne, me queda como que las plumas, todo eso, y lo meten.
Y luego ya el tercer subproducto es lo peor de lo peor, es como que ya lo que... Pezuñas. Que ya ni se deberían ni usar. Uh-huh. Entonces, hay ciertas marcas que sí te dicen, yo estoy utilizando sus productos, y te dicen hígado, corazón y tal. Hay otros que te dicen solo sus productos. ¿Cómo saber? No lo sé. Claro, ahí viene lo de la transparencia en la etiqueta. Y en dónde estás también, ¿no? Y ahí juega mucho la traducción, y eso es lo que siempre hablo. Porque estas marcas alemanas que son Clauders y Leonardo, en algunas latas sí me dice las vísceras tal cual. Me dice pulmón, me dice órganos, y en otra lata me dice esos productos. Entonces, mi duda es, como ellos los rigen el FEDIAF porque son alemanas, uh-huh. ¿Son los subproductos 2? Claro. Yo asumo eso, porque si no, ¿por qué no me traducen como me han traducido en otras presentaciones hígado y corazón? Claro, a veces ahí ¿no? Sí me dicen subproductos y en el otro me dicen por separados. Claro, es que a veces la omisión también es parte del marketing, ¿no? O sea, sí. Si es que yo digo explícitamente qué tiene mi producto, quizá ya no se hace tan atractivo, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que, al menos esa es como más o menos mi política, ¿no? Cuando una comida oculta sus ingredientes, oculta sus porcentajes, o sea, sus detalles, ¿no? En porcentaje, a mí ya no me parece tan confiable, ¿no? ¿Por qué me quieren ocultar? Claro, ¿no? O sea, hay una marca, una empresa peruana, ¿no? Que, por ejemplo, ha desaparecido de internet las composiciones de sus alimentos. O sea, la única manera de enterarse de qué va es cuando ya lo tienes en la tienda frente a ti. Entonces, esas prácticas son por lo menos un poco sospechosas. Sí, y bueno, volviendo al tema de las harinas, o sea, ¿qué quiere decir con las harinas? Que ya lleva un proceso, uh-huh. Porque es diferente que yo lo meta a la estridora totalmente fresco y es un proceso, uh-huh. A que ya haya pasado uno y lo vuelva a meter. Es por eso que se tienden a evitar, pero la harina de pollo es mejor a que diga maíz, sí, definitivamente, claro. Porque es de origen animal. Claro. O sea, el extrusor es una máquina en donde los componentes frescos son cocidos a una velocidad muy rápida y altas temperaturas, precisamente para que se pierda el menor valor nutricional posible. No es que están como 1 hora y media ahí en un horno, sino que pasan por una máquina que está a una temperatura muy alta y es cocido, pero digamos se siguen conservando sus propiedades en la medida de lo posible, ¿no? Porque la proteína se desnaturaliza a altas temperaturas. Entonces también si yo paso una y otra claro. Y otra vez, también ese valor nutricional de esa proteína es un poco más bajo. Claro. Entonces imagínense que ya con la carne fresca, pues yo hice un primer secado, quedó la harina, entonces la deshidraté y la molí. Pero luego ese componente lo vuelvo a utilizar para un pienso. Entonces ahí hay un doble proceso. Entonces ahí se han perdido cosas. Ahí se pierden quizás las características nutricionales un poco más. Claro. Y claro, o sea, conservar un alimento, o sea, lamentablemente también es así, ¿no? Tener en un alimento seco una carne fresca o un producto fresco es más caro. Sí, o sea, es más caro. Y de hecho en algún momento, ¿no? Cuando conversaba con una marca que estaba viniendo acá a Perú, entonces yo le decía, pero ¿por qué empiezan con harina? ¿Por qué no ponen carne fresca teniendo en cuenta que su alimento no es económico? Es que sería demasiado caro, sería impagable. Ah, bueno, entonces ahí hay que tener también en cuenta cuestiones. Claro, porque unas comidas están más caras que la otra. Sí, ¿no? Entonces ahí hay que buscar la calidad-precio, ¿no? Sí. ¿Qué otra novedad deberíamos saber sobre la alimentación en gatos? Bueno, ¿qué tipo de conservantes, no? Podemos tener en cuenta. Lo ideal es que no tengamos VHA, VHT, si tú hubieras explicado en un video. Las gomas, todavía como la goma War, goma Santana, que se utilizan más que todo para comidas húmedas y snacks, no hay literatura en gatos, pero sí en humanos. Entonces hay que tener cuidado de no darlos eso en exceso, sobre todo si tenemos enfermedad inflamatoria intestinal de base o temas intestinales o a nivel de todo el sistema gastrointestinal. Hay que tener un poquito de cuidado en eso. Claro, hay que ser prudentes, ¿no? Uh-huh. De hecho, por si acaso, estas están presentes en muchos snacks, en muchos treats, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso también no hay que excedernos con el número de treats que les damos a un gato, ¿no? Otro tema sería, bueno, la relación calcio-fósforo, que creo que ninguna marca
cumple. Es un poco complicado. Hay una fórmula, ¿no? El índice fosfocálcico, ¿no? Que es 2:1, si es que no me equivoco, lo tengo ahí escrito. Hay marcas que sí lo cumplen, pero creo que acá en Perú no llegan tan buenas. Es un poco complicado y bueno, pronto va a haber la actualización ya de la tabla, ahora sí, ya la tengo casi terminada. Los que cumplen el porcentaje de proteínas son, a ver, NID, Taste of the Wild, Carnilove, este es Origen, este es Natal Green Origen Free. con J, ¿no? Origen con J, definitivamente, por si acaso. Es importante que... Pero es harina de pollo y luego maíz, sí, gluten. Entonces, por eso me cumple la proteína. Hay que tener mucho en cuenta. Te puede cumplir 40%, pero el segundo y tercer ingrediente es gluten y maíz. Claro que te va a cumplir el 40% nutricional. Ojo, ¿por qué muchas marcas ponen maíz y gluten? Hay de hecho una conocida, muy conocida, creo que es la dominante en Europa, al menos eso me dijeron. Sí, y en Colombia. En Colombia, ¿no? En Colombia que también. Tiene que está empecinada en una campaña de decir las proteínas vegetales son tan buenas como las animales y no hay algo que demuestre eso, ¿no? O sea... Pasa que ellos hablan mucho de la digestibilidad, que sí es cierto que tienen que ser, o sea, que es una comida digestible, o sea, que sea fácil de metabolizar, de que quizás ellos eligen una proteína y la hacen más digestible, sí, pero no es que el gato, por más de que hagan un carbohidrato más fácil de digerir, no quiere decir que el gato debe alimentarse de carbohidratos. Al menos no va a ser el 44% de su composición de carbohidratos. Eso está mal. Quizás como medicada, bueno, podría ser. Igual yo intento mandar las medicadas que comiencen con proteína animal. Que sí hay, sí las tenemos acá en Perú. Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, hay mucho marketing de por medio, hay mucha información, pero incluso a nivel de sentido común, ¿no? Un carnívoro pues tiene que comer carne, ¿no? Como principal ingrediente. Ahora, me estaba olvidando de hablar de la carragenina, no habíamos hablado en la carragenina, sí. ¿No? Entonces, la carragenina también es un... o sea... Tenemos, no sé, hasta donde yo había leído no había como información así concluyente, esto te va a dar cáncer. Incluso es de venta humana, ¿no? O sea, la leche Gloria, y esto no es ninguna chistriz, ¿no? Los hot dogs y todo eso, no es ninguna... lo de leche Gloria no es ninguna mentira, o sea, ninguna novedad, ¿no? Si ustedes ven su lata de leche Gloria, ahí va a decir carragenina. Entonces, se usa, sí, la carragenina, pero digamos que en el caso de gatos yo no he encontrado una... De hecho se lo pregunté a la doctora, a la oncóloga cuando vino. O sea, no hay como una evidencia de que eso genere cáncer, ¿no? Pero siempre hay que... O sea, el tema con la carragenina es que era una molécula que en los intestinos podía terminar alojándose y obstruyendo y luego generar un cáncer. Una inflamación y un cáncer. No, al menos eso es lo que... La BHA, BHT, la carragenina, las gomas y ciertas que se utilizan como preservantes, conservantes o aditivos por X motivos, lo que puede hacer es provocar inflamación. Entonces, la inflamación crónica genera radicales libres. Los radicales libres llaman a las células cancerígenas. Entonces, cualquier inflamación en el cuerpo. Y eso, miren a las personas que sufren gastritis desde los 20 años. A los 50 años, la mayoría que tiene cáncer de estómago. Porque las inflamaciones crónicas pueden volverse cáncer. Entonces, sí es cierto que te dicen, yo no producí el cáncer, yo solo producí inflamación. Sí, pero me produciste una inflamación crónica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y si yo tengo la posibilidad económica de evitar esto y quizás comprar comidas que tienen tocoferol o tienen vitamina E, claro, como preservante, mucho mejor. Claro. O sea, ese tipo de composición es mucho mejor. Muy bien. No sé si es que nos estamos olvidando algo más. O sea, ya saben, pronto viene la nueva pirámide. Sí, ya. Y eso creo que podemos hacer un programa porque ya, bueno, él ha visto cómo lo estamos separando y es
Aparte que es un chambón, es bien triste ver de que solamente creo que 10 comidas cumplen 40% de proteína. Animal, ¿no? Sí, porque eso hay que ir viendo, hay que ir observándolo. Bueno, entonces ha sido nuestro programa sobre la actualización de la dieta o de la composición alimenticia para un gato. Recuerden que pueden tener una cita con la doctora Gato a domicilio o virtual. Su Instagram y su TikTok también, ¿no? Es @doctora.gato. Sí. ¿Y el número? Es 999-181846. Y si estás fuera de Perú es +51. Y luego el número. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos en un próximo programa. Adiós. Chao, chao. Chao. Seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus gatos. Por eso hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno.